Bueno, Levítico. Tenemos que recordar los gestos, porque si no nos vamos a olvidar. ¿Os acordáis cuando tuvimos esas jornadas tan intensivas con Dan? Nos recordó los libros de la Biblia asociados a un texto y una imagen y a un gesto, a una frase y un gesto, una palabra y un gesto, una palabra clave. Así que repasamos, porque vamos ya en el tercer libro, y el primer libro... Lidia, si quieres, de paso, trae algunas más, y quien levante la mano, Lidia le entrega la hoja, porque veo que sois tímidos en buscarla. Así que creo que os hará bien. Igual tenéis memorias prodigiosas para retener todo, pero por si alguno no la tiene, la hojita os puede servir para tomar notas y llevaros algo para casa también. ¿Vale? De acuerdo, entonces, Génesis, ¿os acordáis? Génesis, ¿cuál era el gesto para el Génesis? Ruth, Efrasí, algunos por ahí. Cabeza, ¿y cuál era la palabra clave? Principio, muy bien, pues Génesis, principio, fue la primera que aprendimos. El domingo pasado tocó Éxodo, ¿verdad? ¿Y Éxodo qué gesto teníamos? Marchamos, con la palabra marchamos por la salida, ¿verdad? Del Éxodo. Y hoy estamos con Levítico, adoramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era? Génesis, principio, Éxodo, marchamos, y Levítico, adoramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos la palabra clave que nos ayudó Dan a reflexionar, adoramos, y además la relacionó con una imagen muy práctica, ¿verdad? ¿Os acordáis? Porque yo creo que la hemos trabajado mucho aquí en la iglesia después. ¿Con qué asoció la palabra adoramos? ¿Con? Un paseo, exactamente. Él dijo que cuando estudió esa palabra en el Antiguo Testamento y en el contexto de este libro también pudo relacionar con esa imagen de un paseo. Adorar a Dios es un paseo con Dios. Qué idea más bonita, ¿verdad? Me gustaría que esto nos empapase en esta mañana y nos llenara. ¿Tú te has planteado alguna vez tu vida, tú que conoces a Jesús, como un paseo con Dios? ¿Te lo has planteado así, diciendo, mi vida en este mundo, desde que yo conozco a Cristo, es un paseo con Dios? ¿Esto es lo que caracteriza tu relación con Él? ¿Paseas con Él a menudo? ¿Disfrutas o disfrutamos de ese paseo con Dios? Dan nos hacía reflexionar cómo hay experiencias de nuestra vida que cuando damos un paseo con alguien, normalmente puede estar asociado en algún momento con algo negativo, pero normalmente tiene alguna connotación positiva, ¿no? Es un tiempo tranquilo, distendido, sin estrés, hay tiempo para hablar, hay tiempo para estar callados, normalmente es algo agradable, disfrutas a lo mejor de un entorno natural. Entonces, dar un paseo con alguien normalmente está asociado a un tiempo para conversar, para estar tranquilos, relajados. Hace un tiempo, yo creo que os lo conté alguna vez, a los que me conocéis un poco más, cuando yo estuve colaborando con los GBU, con el Grupo Bíblico Universitario, tenía una persona que me asesoraba, me supervisaba mi trabajo. Y entonces de vez en cuando nos veíamos, él es de Madrid, entonces nos veíamos a mitad de camino y él me preguntaba cómo está yendo tu trabajo, pero también me preguntaba lo que es una pregunta clave, cómo está yendo tu relación con el Señor. Una pregunta que deberíamos utilizar más entre nosotros también, ¿no? Sería, ¿cómo están yendo tus paseos con Dios?, ¿no? Y entonces él me habló de algo que él hacía, y es que a veces tomaba un día entero, normalmente el sábado, y se iba ese día con su mochilita, dejaba a su mujer, a sus hijos en casa, y se marchaba a la montaña. Él vive a las afueras de Madrid, con lo cual es una zona que hay montaña. Y se iba allá a la montaña y pasaba el día entero él solo, consigo mismo y con Dios. Y dije yo, qué raro, ¿no? Un poco aburrido parece, ¿no? Sobre todo él, que es muy sociable y que le gusta mucho hablar. Pero él me explicó que esas experiencias le habían dado una nueva dimensión en su relación con Dios, pasándose un día entero paseando con Dios. Yo tomé nota solamente desde aquello que han pasado unos cuantos años, solo lo hice 2 veces. Las 2 veces han sido excepcionales, han sido muy buenas para mí. Imagínate un día tú solo con Dios, hablando, callado, llorando, riendo, también te ríes, hay de todo. ¿Cuántas cosas puedes, digamos, volver a refrescar? ¿Cuánta pasión por el Señor? ¿Cuántas decisiones quizás que no puedes tomar en el día a día puedes tomar? Si eres capaz de tomarte tantas horas sin que nada te interfiera con Dios. Ya os digo, lo he hecho 2 veces, un día entero, luego lo he hecho a veces 4 horas, 3 horas, y son experiencias muy gratas, el paseo con Dios. Entonces, el paseo con Dios no solamente, ya sabemos, tiene que ver con tu tiempo de hablar con Él, no solo tiene que ver con tu tiempo devocional. Este libro nos enseña que el paseo con Dios, aparte del tiempo devocional, es toda tu vida teniendo a Dios muy presente. Que Él esté incorporado en cada área de mi vida. Entonces, esta mañana, Dios te invita a vivir paseando con Él. ¿Te animas? ¿Tienes ganas de esto? ¿Tienes ganas de estar más cerca de Dios, de tener una mejor relación con Él,
de pasear con él, pues él está invitando a que des este paseo con él. Bueno, ¿quién es el autor del libro de Levítico? ¿Hace falta que os lo diga? Bueno, a lo mejor habría alguna voz crítica cuestionando que fuese él, pero la tradición nos enseña que principalmente ha sido Moisés el autor de este libro. Es el tercero de 5, Pentateuco, que ha escrito él. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Levítico 1:1 dice el texto que esta es la palabra del Señor dada a Moisés. Y esta es una frase que repite más de 50 veces durante el libro. Palabras de Dios a Moisés, con lo cual, fuese que él escribió literalmente, claro, escribió, de aquella vez no había la escritura, había la tradición oral, está claro que es palabra de Dios a Moisés. Eso sí que nos viene claro en el propio texto. Transmitida, ya se explicó en su momento, por la vía oral, que era la que se predominaba en aquel momento, aunque sabemos que en piedra ya se escribían cosas también. Jesús mismo en Lucas 24 dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Mira, todo lo que está escrito de mí, y dice primero, en la ley de Moisés. Está escrito de mí en la ley de Moisés. Él está atribuyendo a Moisés, que ha escrito ley en los profetas y en los salmos. Así que Jesús de alguna forma recoge esto. Autor Moisés, fecha aproximada, si se reconoce que Moisés escribió este libro en torno al año 1440 a.C. Ahí podéis tomar nota, donde pone la fecha, más o menos esa fecha. Se considera un libro escrito entre, obviamente, la época de Moisés y la época de Esdras. Ahí hay algún debate, pero principalmente, la mayor parte se identifica con atribuirlo a Moisés, con lo cual más cercano a su tiempo, año 1445 a.C. Siguiente apartado, ¿cuál es el trasfondo de este libro? Bueno, ya hemos dicho, es un libro dentro de 5 que componen el Pentateuco, de estos primeros 5 libros de la Biblia. Levítico recibió su nombre en hebreo, que es lo siguiente, yo no lo pronuncio bien, pero significa, lo veríamos en la pantalla, Vayikra, que significa, y él llamó. Esto es lo que literalmente, en principio, tomado del hebreo, la palabra Levítico significa, y él llamó. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, pues viene de una tradición en que a los libros, antiguamente, no a todos, pero era costumbre que se les pusiera el título tomando las primeras palabras de ese libro. Y si abrís Levítico 1:1 veis que dice, y Dios llamó, y él llamó. Y este es el título que tomado de esta primera frase del libro se tituló. Posteriormente, el libro de Levítico fue, digamos, traducido, su significado, según una tradición griega, significando cosas, lo que nos suena mejor, para nosotros, ¿no? Cuestiones concernientes a los levitas. Claro, Levítico, levitas, viene de esto, de los levitas, viene de la tribu de Leví. Los levitas, ¿os acordáis? Dentro de las tribus de Israel eran aquellas que han sido apartadas, separadas para el servicio. Servían a Dios en el tabernáculo, servían a Dios luego en el templo, y de ahí pues han salido la línea sacerdotal. Moisés, Aarón eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes. Aarón fue el que inauguró la línea más tradicional sacerdotal. Así que de ahí vendría la palabra Levítico, de los levitas, porque ese libro, si lo habéis leído, recordáis cuando lo leísteis, está cargado de indicaciones sobre lo que estos hombres hacían sirviendo a Dios. Pero no solo eso, este libro tiene más cosas. Ahora, si lo habéis leído, la verdad que sería tan recomendable que entre semana y semana nos fuéramos capaces de leer un libro. Creo que estos primeros son demasiado largos. A lo mejor cuando lleguemos a los profetas de 4 o 5 capítulos nos comprometemos, ¿verdad? Pero sería genial la semana que viene, bueno, no, la semana que viene toca Proverbios con Daniel Baluja, pero dentro de 15 días tendremos números. Así que si en 15 días nos leemos números sería genial, porque vendremos con la cabeza llena de números para seguir la predicación. Entonces, bueno, si habéis leído Levítico o recordáis algo de él, es un libro realmente impactante al leerlo. Yo digo que no se puede leer a la hora de comer, porque se te revuelve el estómago en algunas cosas que dice, tan al detalle. Pero claro, yo diría, vosotros escogeríais, papás que tenéis niños pequeños, como mi hija, o algo mayores que ella, ¿escogeríais Levítico como un libro para enseñarle en primer lugar? Yo digo, no, vamos al Nuevo Testamento, del Antiguo le podemos contar la historia de Ruth, la historia... Pues fijaros que en la tradición judía, hebrea, yo no lo sabía, lo descubrí estudiando estos días, la educación del niño judío comenzaba con las enseñanzas de este libro. ¿Por qué? Porque este libro, claro, los judíos solo tienen el Antiguo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento
Empezaban por este libro, porque este libro, decían, este libro habla del carácter que hemos cantado hoy, de la santidad de Dios y la importancia de la santidad en la vida del ser humano. Decía, esto es importantísimo para nuestros hijos, que sepan que nuestro Dios es santo y que debemos vivir una vida santa. Así que antes de empezar con el resto de libros, de textos bíblicos, debían ser educados leyendo y enseñados en el libro de Levítico. Así que tenemos un libro con trascendencia, con importancia para nuestra vida. En este sentido, ¿cuál es el tema principal? Seguimos con el siguiente apartado. Algunos, relacionados con esto, han titulado, podéis titularlo así si queréis, voy a dar 2 títulos. Uno sería el tema La santidad de Dios y la pureza del creyente en la vida cotidiana. Sería así, la santidad de Dios y la pureza del creyente en la vida cotidiana. Esto, si leemos el libro, nos encaja bastante bien. Santo es una palabra que utiliza este libro como unas 80 veces, con lo cual no está tan desencaminado entender que el tema es este, la santidad de Dios y la pureza del creyente en la vida cotidiana. Pero hay otra opción de tema, que es lo que Dan nos introdujo en su momento cuando estuvo con nosotros, que el tema central sería la adoración en el sentido de caminar con Dios, pasear con Dios. Podría ser este otro título. El tema sería, Levítico, la adoración en este sentido de caminar, relacionarnos, pasear con Dios. Y tendría 2 partes. Hay una primera parte del libro que nos enseña cómo acercarse a Dios y hay una segunda parte que nos enseña cómo andar con Dios. En último lugar, este libro tiene un propósito que es mostrar a Israel cómo vivir en comunión con Dios, también para nosotros. ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, pues vamos un poquito sacando desde ese tema, la adoración, y tenemos 2 partes que podemos dividir desde el capítulo 1 al capítulo 17, que podemos titular El camino a Dios, y una segunda parte que es del 18 al 27, que sería el caminar con Dios. ¿Veis las 2 matices? ¿Vale? El camino a Dios, capítulos 1 al 17, el caminar con Dios, capítulos 18 al 27. La primera parte, el camino a Dios, pues tiene una palabra clave para esa primera parte que empieza por S, podéis anotar porque ayuda a memorizar, que es sacrificio. El camino a Dios está relacionado con un sacrificio. Y como bien recordáis en aquel contexto, los sacrificios de los animales y el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados era imprescindible. Nosotros en la celebración de hoy recordamos que Cristo ha sido el sacrificio también que aparece como el único camino a Dios. La segunda parte, el caminar con Dios, capítulos 18 al 27, está caracterizado por otra palabra que empieza por S y es la separación, que como bien sabéis, santo significa apartado, separado. Así que esos capítulos nos van a enseñar cómo vivir una vida apartada para Dios, separada para Dios, cómo caminar con Dios. Brevemente desarrollo un poco los 2 apartados. El primero, el camino a Dios, basado en el sacrificio. Y entonces vamos abriendo estos capítulos y nos encontramos, el capítulo 1, nos encontramos las ofrendas, 5 tipos de ofrendas. 1, el holocausto. 2, la ofrenda del cereal, que se llama. 3, las ofrendas de paz. 4, capítulo 4 además, ofrenda del pecado. Y 5, las ofrendas por la culpa. 5 tipos de ofrendas, en primer lugar, que se describe en ese capítulo, en esos capítulos, primeros 5 capítulos. Luego de las ofrendas nos habla de los sacerdotes, nos habla de sus vestimentas, de cómo debían vestir al detalle, de cómo tenían que estar no solo vestidos, sino su trabajo, cuando ellos mismos pecaban o qué debían hacer por el pecado del pueblo y por su propio pecado. Nos habla del pueblo que debería vivir en limpieza, en santidad, y nos habla del altar, que es un símbolo, como sabéis, dentro del contexto del tabernáculo y del templo, es el símbolo donde se ejecutan los sacrificios. Y por lo tanto allí está la oportunidad de encontrarnos con Dios, de volver a Dios, de estar en paz con Él. Ya os digo, cuando leemos allí Levítico, vamos viendo tanto detalle, un detalle que no tiene sentido entrar ahora, pero vemos ahí el detalle de cómo debe descuartizarse el animal, cada parte, qué se debe hacer con ella, esa sangre que debe cogerse, debe tocarse en los 4 cuernos del altar. Hay una minuciosidad del detalle, lo cual nos da a entender la importancia. Cuando pasa tanto tiempo y leemos tantos versículos tan detallados sobre lo que Dios dice que hay que hacer y desarrolla todo un ritual para hacerlo, eso nos da a entender que es importante lo que está ocurriendo
y que las cosas tienen un sentido y tienen un orden, sin duda alguna. Así que allí tenemos 5 ofrendas, como dije: holocausto, cereales y paz eran voluntarias, la ofrenda del pecado y la culpa eran obligatorias. Bueno, ahora sí que el PowerPoint me hubiera ayudado mucho, porque tenía un gráfico que nos presenta la relación entre estas ofrendas y Cristo, y también el procedimiento de la ofrenda. Así que voy a intentar a ver si lo resumo y no es un tostón para vosotros, sin poder verlo en la gráfica. Había 3 tipos de ofrenda. Una ofrenda era expresión de gratitud a Dios, cuando tú utilizas algo para darle gracias. Otras ofrendas serían para expresar tu deseo de comunión con Él, y otras ofrendas serían para buscar el perdón. Entonces, para expresar tu gratitud a Dios, utilizaban las 2 primeras, el holocausto y la ofrenda del cereal. Estas 2, se quemaba toda la ofrenda en el altar, toda, completamente, por eso utiliza el nombre de holocausto. Cuando veamos holocausto, aunque nos suena el holocausto judío, ¿verdad?, el holocausto en la Escritura está relacionado con quemar la ofrenda completamente. Es un contraste con otras ofrendas que habría que quemar una parte y otra parte tenía otro uso, otra utilidad. Así que, expresión de gratitud a Dios, el holocausto y los cereales. Se quemaba la ofrenda por completo y el significado era una consagración a Dios. El deseo de comunión en la ofrenda de paz. Se quemaba una parte y el resto lo comían los sacerdotes y la familia. Reflejaba, si lo primero reflejaba una consagración con Dios, en la ofrenda de paz refleja la comunión con Dios y con los hombres, con el pueblo. Y la búsqueda de perdón quedaba reflejada en las 2 ofrendas obligatorias, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Se quemaba también una parte y otra parte era usada para la expiación, que era justamente, expiación viene de expiar, de perdonar, el momento en que las culpas eran perdonadas y entonces se hacía el sacrificio con ello. El significado es la expiación del pecado mediante la sangre de la víctima. Así que ahí tenemos el conjunto de ofrendas que están orientadas con los sacrificios a mostrarnos el camino a Dios. Ahora, una aplicación en este primer apartado. Estamos en el apartado 1, el camino a Dios, capítulos 1 al 17. Hoy, el camino a Dios, yo sé que lo sabéis, pero os lo quiero recordar. El camino a Dios es posible a través del sacrificio, como era en aquel momento. Hoy el camino a Dios es a través del sacrificio perfecto y completo de Cristo. El sacrificio de Cristo con su obra completa, porque Él, Jesús, es el camino, es el que murió por nosotros y el que murió en nuestro lugar. Esta es la aplicación directa para hoy y es el mensaje que nos tiene que llegar. Está bien que tengamos aquel sistema de sacrificios que nos ayuda a entender un poco por qué Cristo vino y por qué tuvo que morir así. Pero lo que es importante para ti y para mí ahora es que entienda que ahora solamente ha habido un sacrificio único e irrepetible para siempre, que es el sacrificio de Cristo muriendo en tu lugar. Para poder iniciar ese paseo con Dios, tenemos que estar en paz con Él. Tú dices, me gusta tu idea de pasearme con Dios. Sí, pero para empezar tu paseo con Dios, tienes que estar en paz con Él. Y solo es posible entendiendo y aceptando que tu condición natural, la condición natural con la que hemos nacido es estar separados de Dios. Hemos nacido en conflicto con Dios. Tengo que entender esto. Estoy enemistado, desde que nazco estoy enemistado con Dios, pero la muerte de Cristo, cargando sobre Él el pecado, mi pecado, y el castigo de mi pecado sobre Él, es que yo puedo tener perdón con Dios y que yo puedo volver a estar en paz con Él. No hay otro camino. No puedes estar en paz con Dios porque te esfuerces por ser buena persona, ni porque hayas sido bien educado, ni porque vengas a la iglesia todos los domingos. La paz con Dios solo es posible aceptando que Cristo ha muerto por ti y por mí en la cruz. Y por lo tanto hay 2 palabras clave para iniciar el paseo con Dios. Una empieza por F. ¿Me la podéis decir? Fe. Y la segunda empieza por A, más larga. Arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. ¿Qué es la fe? Confianza. Es necesario que confíes en Dios y que confíes que Jesús de verdad ha muerto en tu lugar y te perdona tus pecados. Y el arrepentimiento, ya lo sabéis, ¿qué es arrepentirse? Pues es reconocer que me he equivocado, que he pecado y tener un cambio coherente en mi vida con esa decisión. Por eso a veces cuando alguien te pide perdón y dices, no me lo creo,
¿Por qué no te crees que alguien cuando te pide perdón? Porque dices, pero sigues haciendo lo mismo, tú no cambias. Entonces, un arrepentimiento implica un cambio de dirección en mi vida. Fe y arrepentimiento. Pues cuando uno cree en Jesús, cuando confía en Él como su Salvador, y cuando está sinceramente arrepentido, pide perdón a Jesús, a Dios por sus pecados, iniciamos nuestro paseo con Dios. Y esta es la experiencia más bonita que puede haber en la vida de una persona. ¿Quieres iniciar hoy tu paseo con Dios? ¿Hay alguien aquí que ha detectado en esta mañana que todavía sabe de Dios, le cae bien, pero aún no camina con Él? ¿Quieres caminar hoy con Dios? Como decimos, todavía es tiempo de gracia. Cristo vendrá, volverá otra vez y se acabará el tiempo de gracia. Hoy lo es. Y es una invitación para ti que puedas disfrutar del placer que es conocer a Cristo como tu Salvador, con esta actitud de fe y de arrepentimiento, e iniciar un paseo con Él. Una vez iniciado el camino, pues tenemos indicaciones de cómo hacerlo, y es la segunda parte, segunda y última. Primera parte, el camino, ¿cómo es? El camino a Dios, ¿verdad? Capítulos 1 al 17. Segunda parte, el camino o el caminar con Dios. Capítulos 18 al final, al 27. Y la palabra clave es separación, que proviene de la palabra santo. Santos no son personas con una aureola en la cabeza. Santos no son unas personas que una determinada entidad religiosa decide elevarles diciendo estos son unos santos porque han sido muy buenos. Santos son todas aquellas personas que confían en Jesús y que han sido perdonados, no por sus méritos, solo por los de Cristo. Santos son los creyentes, es la Iglesia. Pero a la vez que somos santos, porque Dios nos llama santos al confiar en Él, somos llamados a caminar en santidad. Y entonces leemos estos capítulos que nos hablan de una nación santa. En aquel momento, una nación santa apartada, ¿cuál fue? La nación de Israel. Hoy, la nación santa apartada es la Iglesia, somos los creyentes. Se nos habla de unos sacerdotes santos, en aquel momento, sacerdotes de la línea de la tribu de Leví, que servían en el templo, que mediaban entre Dios y el pueblo. Hoy no media nadie, no tenemos personas que medien entre nosotros y Dios. Es Jesucristo el único mediador, y tú con libertad y yo podemos acceder a la presencia de Dios con total libertad. Así que hoy los sacerdotes son los creyentes, toda persona puede ser sacerdote. Nos habla entonces de una nación santa, de unos sacerdotes santos y de unas fiestas santas. Vamos a ver si se nos pega alguna de estas fiestas, si nos apetece celebrarlas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de la expiación, fiesta de los tabernáculos. Bueno, vuelvo a echar de menos el PowerPoint para que pudieseis ver ahí algunas imágenes de qué bien que se lo pasan. Pero todas tienen un sentido, todas tienen un significado muy importante y muy profundo. Finalmente, me faltaba un apartado, tenemos nación santa, sacerdotes santos, fiestas santas y una tierra santa. Al final de Levítico se nos está hablando del descanso, del jubileo, y nos está hablando de la protección sobre la tierra, sobre la naturaleza, que nosotros tan mal explotamos. Pues Dios había dado en aquel momento de la historia un cuidado para la tierra, para que tuviera su tiempo de descanso, y también la provisión para que nadie viviese con necesidad y nadie estuviese endeudado. Dios ya tenía su diseño. Había un buen programa político que funcionaba, que funcionaría hoy. Dios transmitió unas indicaciones para que las cosas funcionasen bien. Ahora las fiestas, y no me paro mucho, os he mencionado todas las fiestas. Teníamos las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Parece que en Israel pues hay como dos periodos de lluvia, muy marcados. Justamente uno es en periodo de primavera y otro en periodo de otoño. Hay un texto bíblico que dice así, Oseas 6:3. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Está hablando de una bendición espiritual, la lluvia como una bendición espiritual. Pero fijaros, usa un ejemplo natural, que es la lluvia temprana y tardía. ¿Qué es lo que ocurría allí en Israel? Lluvia temprana, lluvia tardía, lluvia de primavera, lluvia de otoño. Algunos relacionan las fiestas de la primavera con la primera venida de Jesús y las fiestas del otoño con la segunda venida. ¿Cuáles eran las fiestas de la primavera? Eran 4. La primera, la Pascua. ¿Os suena? Los que visteis el domingo pasado tiene que sonaros. En Éxodo se inaugura la fiesta de la Pascua, celebración de que el pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud de Egipto.
Es una fiesta muy importante, celebrada posteriormente y que, como bien sabéis, hoy tenemos un simbolismo que nació en aquella fiesta. El pan y el vino que tomamos nos recuerda, no que hemos sido librados de Egipto literal, pero sí que hemos sido librados de la esclavitud del pecado por la muerte de Cristo. Esta celebración de hoy, fijaros cuántos años después que estamos haciendo, tiene su cuna en la Pascua y tiene su institución cuando Cristo dijo: tomad el pan, tomad la copa y acordaros de mí. Así que la Pascua, el día 14 del mes primero del calendario judío, que está entre marzo y abril del nuestro. Por eso a día de hoy se mantiene eso, ese marzo y abril que cuadra la Semana Santa. Y la Semana Santa es la semana de Pascua, ¿verdad? Así que ahí se conserva más o menos la fecha original. Segunda, los panes sin levadura, una fiesta de consagración a Dios, no hay tiempo para desarrollarla. Ocurría al día siguiente de la Pascua, el día 14 del mes, la Pascua, el día 15, la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana, hasta el día 21. La fiesta de las primicias, los primeros frutos de la cosecha de la cebada, que duraba al mismo tiempo de la semana de los panes sin levadura, durante esa semana. Y en cuarto lugar, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Cuando empezaba la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de las primicias, se contaban 50 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 50. Y el día 50 era la fiesta de las semanas, que se llama Pentecostés, que viene del número 50. 4 fiestas de primavera. Llega el otoño, fiestas de otoño. En otoño habría un llamamiento durante 40 días para reflexionar. Y era un llamamiento a arrepentirse, a volver a Dios. 40 días, comienza en el 6º mes del calendario religioso judío. Estamos hablando de septiembre, octubre nuestro. Fiesta de las trompetas. Empezaban 40 días, pasan 10 días, 20, y llegado el día 30 era la fiesta de las trompetas, el día del despertar. Al final de los 40 días, una fiesta muy conocida, que veréis de vez en cuando se habla por televisión, que se llama el Yom Kippur. ¿Os suena un poquito ese nombre hebreo? Pues a veces se habla del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Ocurría esta fiesta al final de esos 40 días. Y por último, unos días después, la fiesta de los tabernáculos, el día 15, que duraba una semana, del 15 al día 21. Hebreos es un libro, ya lo hemos estudiado, hermanos, pero es un libro que nos ayuda a conectar mucho de esto, conectar algo de las fiestas, de las celebraciones, de todo aquel sistema de Levítico y del Señor Jesucristo. Aún así, algunos establecen una relación entre estas fiestas y Cristo. Por ejemplo, por si estáis tomando notas, la fiesta de la Pascua, algunos la relacionan con la muerte de Cristo. La Pascua con la muerte. Y la aplicación para nosotros es la necesidad de confianza, de arrepentimiento y fe en Cristo, la conversión. La fiesta de los panes sin levadura, algunos la relacionan con Cristo cuando es, después de muerto, sepultado. Y para nosotros la aplicación sería la santificación y vivir apartados del mal. Y esto sería simbolizado en el bautismo. Cuando nosotros en el bautismo quedamos bajo el agua, por eso hacemos un ritual con una inversión completa, no unas gotitas. Cuando quedamos bajo el agua es un simbolismo de quedar sepultados. Nos estamos identificando con Cristo muerto y sepultado. Entonces ahí estaría esta parte del bautismo simbolizada. La tercera fiesta, ¿cuál era? Los que tomáis nota por lo menos podéis decirlo, los demás os perdono. Primera, la Pascua. Segunda, panes sin levadura. Tercera, primicia. Los primeros frutos estaría relacionado con la resurrección. Además, la propia Escritura en Corintios hace esa relación. Cristo las primicias, utiliza ese término. Y también habla de los creyentes en Cristo que resucitarán primero, primicias de los que durmieron. Así que estaría en relación con la resurrección de Cristo, pero algunos lo relacionan con esa parte también del bautismo en que primero somos sepultados, ¿no?, con Cristo, y luego salimos de las aguas, como resucitando, para vivir una nueva vida. Así que estaría relacionado con una nueva vida, una vida que lleva fruto. La fiesta de Pentecostés, pues seguro que la podéis ubicar bien, ¿no? ¿Con qué está relacionado el Pentecostés? ¿Os acordáis qué pasó en Pentecostés? Que vino el Espíritu Santo. Así que aquí tendríamos ya Cristo marchado, viene el Espíritu Santo, y para el creyente es también no solo recibirlo, sino vivir llenos del Espíritu Santo. Las trompetas, ¿con qué asociáis las trompetas? Jericó, bueno, más Nuevo Testamento. Apocalipsis, ¿cuántas trompetas hemos oído sonar en Apocalipsis?
¿Y con qué están relacionadas? Con eventos finales, pero también Pablo en Corintios y en Tesalonicenses nos habla de las trompetas que sonarán anunciando la resurrección de los muertos, o el rapto de la Iglesia, el llamado a encontrarnos con Dios. El día de la expiación, algunos lo relacionan con ya la segunda venida de Cristo y el acceso para siempre a su presencia, y los tabernáculos con el período del milenio. Bueno, algunos un poquito a calzador, me parece, pero sí que es verdad que, aunque no se puedan aplicar tan directamente, hay paralelismos interesantes, y la propia Escritura, si lo estudiáramos a fondo, veríamos que textos del Nuevo Testamento hacen referencia a estas fiestas para darle un sentido espiritual. Así que entonces, hermanos, en segundo lugar, primero, camino hacia Dios. Segundo, caminar con Dios. El paseo con Dios está caracterizado por una conducta y unas celebraciones que implican una separación de la sociedad y las costumbres que no tienen en cuenta a Dios. Esta es la segunda aplicación y lección para nosotros. Levítico nos enseña en esta segunda parte que el paseo con Dios tiene que ver que tu vida es diferente. No somos arrastrados por lo que esta sociedad nos plantea que va en contra de Dios. Hay cosas buenas en la sociedad, pero hay cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, y la Iglesia tiene que mantenerse sin mancha, tiene que mantenerse santa, apartada para Dios, marcando una diferencia, tú en el contexto en el que estés, en tu clase, en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, en la calle, en cualquier lugar. Esto es lo que nos enseña, la santidad es separados de esas costumbres, ese estilo de vida que no tiene en cuenta a Dios. Entonces, finalizando, el libro de Levítico nos reta, presentándonos primero que Dios es santo. Primero miramos a Él y vemos su santidad. En segundo lugar, que nosotros no lo somos. Por eso hace falta un sistema de sacrificios para perdonarnos, porque no somos santos, porque somos pecadores. Constantemente tropezamos y caemos. En tercer lugar, que Dios quiere pasear con nosotros. Qué bonito esto. Puedes llevarte esta idea para casa, que Dios quiere pasear contigo, da igual cómo seas. Él es santo, nosotros los pecadores, la noche y el día somos, pero Dios quiere este encuentro, quiere pasear con nosotros. Y Dios diseña un sistema de sacrificios que apuntan a Cristo, que son imperfectos, pero los diseña para apuntar a lo perfecto, que es Cristo, quien con su vida y con su muerte nos ofrece la posibilidad de iniciar ese camino con Dios. Y entonces, iniciado ese camino con Dios, somos llamados a hacerlo de una manera correcta, que tiene que ver con la santidad, con una vida apartada de lo que no agrada a Dios y una vida entregada a Él. Romanos 12:1. Os ruego, por las misericordias de Dios, sabiendo cómo Él es tan misericordioso, cómo Él es tan compasivo y tanta gracia para con nosotros, y tan interesado en pasear con nosotros, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, en ofrenda, dice otra versión, una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra auténtica adoración. Tema de Levítico. Vuestra auténtica adoración consiste en una vida ofrecida, entregada a Dios. Así Dios te extiende la mano, quiere dar un paseo contigo, necesita también que tú digas, quiero estar contigo y estoy dispuesto a entregar mi vida con todo lo que supone. Y tú sabes lo que supone entregar tu vida plenamente al Señor. Y sabes lo que, como se dice a veces, lo que nos reservamos. Y eso no puede ser. Dios quiere una entrega total y completa. Algún área de tu vida que no está yendo bien. Algún tipo de relación. Hay algo en el trabajo, en tu vida laboral que no estás haciendo bien. Tienes que resolverlo. Una vida de santidad implica que eso tiene que estar en orden. Hay algo en tu vida familiar que no está yendo bien. Plantéatelo. Tu relación con tu marido, con tu mujer, con tus hijos. De verdad, si Dios nos está hablando de esto, no está hablando de cosas abstractas, de cosas místicas, está hablando de una vida práctica. Tu vida ofrecida a Dios se va a notar en que tu familia funciona, al menos tu parte en tu familia honra al Señor. Con tus amistades, con tus hermanos en la fe, con tus vecinos. Hay vecinos que se quejan de ti, no por tu buen testimonio, que se quejan de ti porque eres una persona que pones verde a la gente y que eres una criticona, y se quejan de eso. Ahí no hay santidad ninguna. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dicen mis amigos de mí? ¿Qué dice mi familia de mí? Si te critican por causa del Evangelio, bien. Y dan falso testimonio de ti, bien, eso lo van a hacer.
Pero a veces si nos critican por cosas que son típicas de nuestra sociedad, de nuestro mundo, que no agradan a Dios, no estás paseando con Dios. Así que, hermanos, quiero animaros a decir algo al Señor en esta mañana para cerrar este tiempo, antes de tomarnos nuestro café y seguir hablando unos con otros. Y quiero plantearos la posibilidad, vamos a buscar ahí la 329, de cantar una canción dedicando unas palabras a Dios. Son palabras compuestas por un hermano nuestro en la fe, se llama Jesús Adrián Romero. Y vamos a prestar atención para decidir primero si queremos decirle esto a Dios o no estamos preparados todavía, ¿de acuerdo? No hay nada peor que verbalicemos algo a Dios, con lo cual no tengamos convicción o lo hagamos a la ligera. Entonces mejor no lo hacemos, ¿vale? Y aquí nadie va a mirar quién canta o quién no canta, es una cosa personal. Pero quiero leer la letra para que así nos pensemos bien si vamos a cantar esto o no. Dice, traemos hoy ante tu altar, fijar todo el simbolismo conectado con el Antiguo Testamento, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Pararos ahí, mirad lo que eso significa. Este hombre se inspiró para cantar esto. Traemos hoy ante tu altar otra vez nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, lo mejor, los primeros frutos, todo lo mejor de mí, pues tú mereces lo mejor. Y el coro dice, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día, será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Pues a los que tengáis ganas de pasear con Dios, de agarraros a Él y de expresarle esta letra cantando, os animo a que lo hagáis conmigo, os pido por favor ponernos de pie y con esta canción terminamos este tiempo y pasaremos a tomar.